Bienvenidos todos a la última haftará del libro de Génesis. Hemos caminado durante todo el libro de Génesis durante estas semanas, un libro que comienza con la perfección de lo que Elohim hace con sus manos, diciendo, vio Elohim que todo lo que había hecho era bueno y era bueno en gran manera durante los días de la creación. Pero también vemos cómo a través de el pecado y de dar vuelta hacia atrás a los mitzvot o los mandamientos del Eterno y su amor, el hombre se desvía, se pervierte y el Eterno empieza a mandar mensajes a través de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, con el que terminamos durante esta semana. Y hay algo muy interesante en estos patriarcas y es que cada vez la figura del Mesías se hace más notoria. Lo vemos desde Abraham, pasando por Isaac, que es un reflejo en el sacrificio que estuvo dispuesto a hacer de su propia vida, un reflejo de el Mesías. Luego Jacob como padre de las 12 tribus o nuestros 12 patriarcas, de tribus de las cuales hacemos parte por fe y esperamos también en la Nueva Jerusalén también entrar por una de esas 12 puertas que hacen parte de ella. Y finalizamos con Joseph, que Joseph quizás es el mayor tipo, el mayor reflejo, el mayor símbolo de nuestro Mesías Yeshua a través de su vida, en la forma en que fue vendido, en la profecía que él tenía de su propia vida, en cómo fue creciendo desde la oscuridad de una cárcel hasta convertirse en el visir o en el virrey de todo Egipto. Solo había uno mayor que él, pero todo lo demás estaba a su cargo, muy similar a la figura del Mesías, que Elohim, el poder que el mismo Dios le entregó a nuestro Mesías Yeshua, todo está, todas las cosas están a cargo de él. Y la profecía al final de la vida de Joseph, cuando Judá y sus hermanos se acercan, así como esperamos que también nuestros hermanos judíos se acerquen al Mesías Yeshua, que ya empezamos a ver eso, ya empezamos a ver cómo nuestros hermanos judíos se acercan al Mesías, como lo vimos en la Parashá Vayegash, y el reencuentro, la profecía del reencuentro que esperamos prontamente, como lo vimos en la enseñanza anterior, que nuestro Mesías vuelva por segunda vez. Hoy nos vamos a ubicar en el libro de Segunda de Reyes. Quiero invitarlos allí en sus Biblias eh, para que ubiquemos en la Haftará, en el comentario de la porción de esta semana. Esta semana finalizó el libro de Génesis. Allí vimos cómo Jacob llamó a Joseph, bendijo a sus dos hijos de una manera muy peculiar porque él cruzó las manos, es decir, puso su mano derecha, la bendición del primogénito, la puso sobre el menor, sobre el hijo menor de Joseph, sobre Efraín. Algo muy interesante y más por el símbolo que formó esa X, que es la misma TAF antigua, eh, que por supuesto revela un mensaje profético allí, y puso su bendición sobre el menor, sobre Efraín. Efraín se convirtió, por supuesto, en la tribu más grande, los que se esparcieron por todo el mundo, quizás llegaron a España, de los mismos que de España llegaron aquí a Latinoamérica, y quizás por causa de ello fue que conocimos también el cristianismo y a nuestro Mesías Yeshua. Damos gracias a Dios por sus designios. Y finalmente, Jacob bendice a sus hijos. Allí a cada uno le da una bendición. Jacob muere, es enterrado allá en la misma sepultura que Abraham compra, donde ya estaba Abraham, Sara, Isaac y Rebeca, ya habían sido enterrados allí. Incluso Lea ya había sido enterrada allí. Jacob en un funeral grandioso desde Egipto, toda una procesión inmensa que pues el mundo cercano la conoció, fue enterrado allí
quizás fue enterrado como una momia allí en Egipto. Y más tarde es el mismo Joseph el que tranquiliza a sus hermanos diciéndoles que él no va a tomar ninguna represalia y finalmente él muere y pide que sus huesos también sean llevados a Egipto. Promesa que cumple el mismo Moshe, Moisés cumple ese pedido. Cuando salen de Egipto, es Moisés el mismo que va y busca los huesos de José, de Joseph, y los lleva consigo a la tierra de Canaán. Vamos a ubicarnos en Primera Reyes, capítulo 2. Yo también voy a proyectar aquí para que podamos ver en pantalla la escritura. Regálame un segundo, podamos podemos compartir para que veamos el comentario de la Aftara. Primera de Reyes, capítulo 2. Vamos a compartir en pantalla. Ahí estamos compartiendo pantalla. Aquí tengo, eh, esto es biblia.es y tengo la versión nueva, versión internacional. El comentario de la Haftará está en los últimos días de David. David, el gran rey de Israel, está a punto de morir y da unas palabras a su hijo Shlomo, traducido en español como Salomón. Estas palabras que son unas palabras que trascienden hasta el día de hoy, son palabras que hoy también el Eterno quiere decirte a ti en este día. Hoy estamos en 19 de Tebet de 5784. Estamos pasando la mitad del mes 10 del calendario hebreo. Quizá usted vio la luna llena durante estos últimos días. Nuestro calendario lectivo o el calendario grecorromano por el cual nos regimos en esta parte en nuestros países y por supuesto en nuestros trabajos. Hoy es 31 de diciembre, está finalizando el año lectivo. Hoy el Eterno quiere darnos un mensaje sin desconocer que aunque no es el calendario del Eterno, pero sin desconocer el calendario con el cual nos regimos para todos nuestros negocios y actividades, el Eterno hoy quiere darnos un mensaje en este día. Aquí estamos leyendo en el versículo número 1 que David estaba próximo a morir, así que le da estas instrucciones a su hijo Shlomo. Y le dice, según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Palabras muy similares a las que Jacob le da a sus hijos y al primero, a Joseph, al que se le dio la primogenitura, y le dice, estoy pronto a morir, así que tráeme a tus hijos, a Efraín y Manasés, y más tarde se reúne con sus demás hermanos. Aquí David también le dice a Salomón, estoy pronto a morir, y, y le da estas palabras preciosas que encontramos en el versículo 2 del libro de Primera de Reyes. Aquí estos grandes hombres, conociendo que están próximos a morir, dan unas palabras a sus hijos y ahí la pregunta sería, ¿cuáles serían tus últimas palabras? ¿Y a quién se las diría? Es una buena pregunta para hacernos. David y Jacob escogen dárselas a sus hijos y David da estas tremendas palabras diciendo, cobra ánimo. En otras traducciones es esfuérzate y le dice, y pórtate como hombre. Esta expresión, pórtate como hombre, no es una expresión sexista ni de ideología de género, por supuesto que no, no estaba todavía esa moda de la ideología de género. Aquí lo que David le está diciendo es que él tiene que cobrar esfuerzo, hacer un esfuerzo como persona para hacer algo, para cumplir con algo. Esas palabras no es la primera vez que la escuchamos. Vamos a leer en el Strong, en la Biblia interlineal, este mismo versículo. Vamos a ubicarnos en Primera de Reyes, en Primera de Reyes capítulo 2, 2 y el versículo 2. Primera de Reyes 2, 2. Aquí la tenemos en el hebreo y está diciendo...
David, en la traducción que tenemos de la Biblia Palabra, dice, yo voy por camino de toda la tierra, y aquí le dice, tú sé fuerte. Esta palabra, esfuérzate, viene del hebreo hazak. Hazak es una palabra muy conocida, es un hebraísmo muy utilizado por el pueblo de Israel desde tiempos antiguos. De hecho, cuando finalizamos de leer cada libro, ayer, en todas las comunidades, sinagogas, keilats, etcétera, que terminaron de leer el libro de Génesis, al finalizar la lectura, todos dijeron, Hazak, Hazak, Benik Hasek. Esta frase milenaria, que es tan conocida en el pueblo hebreo como quizás en nuestros pueblos occidentales o aquí en Colombia decimos, ayúdate que yo te ayudaré. Es una frase que se utiliza mucho en nuestra cultura occidental colombiana. Bueno, se parecen, son frases similares. La frase ayúdate que yo te ayudaré es una frase que no existe en la Biblia, pero tiene mucho que ver. Esa frase cuando dice ayúdate que yo te ayudaré implica que tú y yo tenemos que dar un esfuerzo, tenemos que dar un paso para que pueda sobrevenir una consecuencia, la misma ley de acción y reacción. Esta frase, ayúdate que yo te ayudaré, tiene mucho que ver en que tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Contradice mucho el pensamiento que tienen algunas personas en el argot cristiano, donde se habla que todo es por gracia y hagamos lo que queramos, porque igual somos salvos por gracia. Esto no está en la escritura. Toda la escritura nos muestra que el Eterno nos pide a nosotros que hagamos una parte, que demos un paso. A Israel se le pidió que pisara la tierra y cuando la pisara iba a ser de ella. Al mismo Israel también se le pidió que pusiera sus pies sobre el mar rojo y cuando mojaron sus pies, el mar se abrió en dos para poder pasar. El mismo Eterno nos pide que creamos y también nos dice, cumple, si me amáis, dijo Yeshua, guardad mis mandamientos. El Eterno siempre nos pide que demos un paso porque Él está dispuesto a abrir las ventanas de los cielos. Malaquías lo muestra de esa manera, ¿cierto? Traed el maaser, dice él, devuelvan el maaser, hablando del diezmo, eh, que no es tema de hoy, por supuesto, y la consecuencia es, y abriré las ventanas de los cielos. Encontramos otro reflejo en el mandamiento de honrar a los padres, a nuestros padres, al papá y a la mamá. Honrad a vuestros padres, ¿cierto? Porque hay una consecuencia. Vivirás por largos días en la tierra que Adonai tu Dios te da. El Eterno siempre ha puesto un camino y la Torá nos muestra ese camino si decidimos caminar con fidelidad, con todo el esfuerzo que requiere muchas veces mantenernos en el camino. Lo sé, no es fácil porque es muy fácil desviarnos del camino. Si hacemos ese hasak, si hacemos ese esfuerzo, el Eterno envía una promesa. Por ejemplo, vemos en los Salmos que dice, fíate del Eterno. O sea, confía en el Eterno con todo tu corazón. Confía. Esa es la parte que nos corresponde. Confiar en el Eterno de todo corazón. Y la consecuencia es, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Muchas veces nos gustan las segundas partes. Queremos que el Eterno cumpla los deseos de nuestro corazón, queremos ser bendecidos, queremos ser prósperos, pero olvidamos la parte que nos corresponde. Y hoy vamos a hablar de la parte que nos corresponde. Y aquí el Eterno nos pide a todos que ejerzamos esto que se llama Hasak, que demos un esfuerzo, que seamos valientes, que seamos fuertes, que seamos obstinados, que abracemos una causa, como es la principal traducción de esta palabra hazak. Cuando tú abrazas una causa, tú no la sueltas, ¿cierto? Cuando tú te aferras con todas tus fuerzas
a algo, es muy difícil que alguien te suelte allí. Eso es lo que el Eterno te está diciendo hoy. Abraza, abraza esta causa, abraza la Torá, abraza la confianza, el amor, la fidelidad, la misericordia, porque Él hará lo demás. Y aquí David le está diciendo eso a su hijo y le dice, Hasak, esfuérzate y sé hombre. Hasak, Hasak. Esa frase popular en nuestros países que dice, ayúdate que yo te ayudaré, tiene una frase mucho más sublime y que está en la Biblia y que dice, Hasak, esfuérzate, te dice el Eterno. Ahora, vamos a ver qué nos pide esforzarnos el Eterno. Aquí el Eterno le dice, bueno, en este caso David le dice a Shlomo, esfuérzate y sé hombre. Volvamos aquí a la escritura. Y aquí le dice, ¿qué es lo que él tiene que esforzarse? ¿A qué? ¿A qué lo llama a esforzarse? Y él le dice, cumple los mandatos, o en hebreo los mitzvot, del Adonai, tu Elohim. Está diciendo, cumple lo que el Eterno ha dicho en sus mandamientos. Y sigue diciendo, sigue sus sendas. La palabra senda es derek en hebreo o camino. En la escritura encontramos que la Torá es el camino, pero también el mismo Yeshua dijo, yo soy el camino. Aquí David le está diciendo a Shlomo, sigue el camino. Y termina diciendo, y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. Aquí hay dos cosas que David le pide a Shlomo, a Salomón. Número uno, sigue la senda, sigue el camino. Si vemos cuando el Mesías mismo en Juan 14 dice, yo soy, Aní, yo soy el Derek, yo soy el camino. Y le dice a sus discípulos, síganme. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que una cosa es la consecuencia de la otra. No podemos decir que amamos al Mesías Yeshua si no obedecemos los mandamientos que están en la Torá. Es una incoherencia de acuerdo a la escritura. Aquí David está diciendo algo similar a su hijo Shlomo, diciéndole, sigue el camino y además obedece sus decretos. Frase que resuena incluso en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, cuando se mencionan dos características del remanente, de aquellos que quedarán, el resto de ellos en esa guerra en contra o que el dragón emprende contra la mujer, que es símbolo del pueblo de Dios. Y esas dos características que allí nombra Apocalipsis 14 es los que eh, guardan la fe en el Mesías Yeshua y también obedecen sus mandamientos. Fíjense que nuevamente están juntos. Andar en el camino y obedecer los mandamientos. También lo contrario es falso. Tú no puedes decir, solo yo voy a obedecer la Torá. De hecho, muchas personas que se están convirtiendo al judaísmo dicen, yo solo obedezco Torá, no necesito al Mesías. También es un error. ¿Por qué? Porque las dos cosas en la escritura van juntas. El camino, Yeshua, y los mandamientos. No puedes decir que obedeces los mandamientos si no crees en el Mesías. No puedes decir que crees en el Mesías si no obedeces los mandamientos. Ahora, lo que termina diciendo aquí David es la consecuencia. Fíjense que siempre existe nuestra parte, y aquí la parte que le encomienda David a Shlomo, que resuena hasta nuestros oídos hoy, es sigue la senda y obedece los decretos, los mandamientos, las leyes y los preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moshe, la ley que sigue vigente. Y la consecuencia que le dice David a Shlomo es, así prosperarás, prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera
que vayas. Por supuesto que la consecuencia nos gusta mucho. De hecho, hoy a nivel mundial, mucha gente estará diciendo esta frase, ¿no? Próspero año nuevo. Bueno, aquí está el secreto de la prosperidad, dice la misma escritura. Si tú quieres prosperar en todo lo que hagas, quieres prosperar por donde quiera que vayas, por supuesto que sí, todos queremos prosperidad en todo lo que hacemos, especialmente con nuestras familias, que nuestros hijos prosperen, que nuestro trabajo prospere, que nuestros proyectos, nuestro emprendimiento prospere. Todos queremos eso. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo el secreto para que esto ocurra? Porque podemos desearlo, podemos desear prosperidad para nuestra vida, decretar, como se dice en muchas iglesias cristianas, yo decreto prosperidad. Y está bien decirlo, pero ¿estás cumpliendo el requisito para poder prosperar en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas? Vamos a ver un poco a qué se refiere David, el rey David, padre del Mesías Yeshua también, cuando dice, obedece, dice él, sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos. La primera parte, cuando habla de seguir la senda, eh, y la senda o el camino es nuestro Mesías Yeshua, yo le invito a que usted lea continuamente los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escritos del primer siglo que quedaron para nuestra época, comentarios preciosos de la vida de Yeshua a la luz de la Torá y del Antiguo Testamento o Tanakh, para enriquecer su vida. Qué hermoso es poder conocer más al que nosotros decimos que seguimos y es la razón incluso de nuestro grupo. Nosotros somos estudiantes o somos discípulos. Estudiante también se traduce como discípulos. Y eso es lo que queremos ser. Queremos seguir a nuestro maestro, al rabino de rabinos, al Mesías, al Melech, Yeshua, nuestro Mesías. Pero también eh, el versículo nos insta a obedecer sus decretos, sus mandamientos, sus leyes y preceptos. Aquí David está hablando de tres tipos de mandamientos. Vamos a ir a verlo en el versículo 3 en el Strong. Vamos a ir aquí estamos en el versículo 3 y aquí lo que le dice primero David es guarda. La palabra guarda es una palabra que ya hemos visto aquí, shomer, o también traducida como shamar. Shamar, en su definición primaria, como vemos allí, es guardar. Cuando tú guardas algo, ¿cierto? Puedes observarlo de la mejor forma. También implica el significado proteger o cuidar. Por eso aquí el Eterno también dice, cuida de obedecer mis mandamientos. Algo que tú proteges, algo que tú cuidas, es algo que se conserva. Tú proteges y cuidas lo que más amas. Por ejemplo, a tus hijos. Nuestros hijos quizás es lo que más guardamos, lo que más protegemos, lo que más cuidamos. Así que a nuestros hijos les hacemos shamar. A nuestros hijos los shamar. ¿Por qué? Porque los amamos. Muy bien, el Eterno le está diciendo eso mismo aquí a su pueblo, a nosotros, Israel, que sus mandamientos debemos cuidarlos, debemos amarlos, debemos protegerlos, debemos cuidarlos como a lo que más amamos en el mundo. Shamar es el llamado que el Eterno da, no como un dictador, no como un jefe que dice, hay que hacer esto. El Eterno aquí nos dice, shamar, abraza, guarda, protege, cuida mis mandamientos. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? Aquí viene en el versículo, dice, guarda la orden de, aquí viene el nombre sagrado, que no lo mencionamos por respeto, Yud Hei Bab Hei, tu Elohim, para andar por sus caminos. Y aquí viene la palabra Derek. La palabra Derek significa camino. Por eso Jeremías
en su llamado al pueblo, les insta a volver a la senda antigua, al camino. Los primeros seguidores del Mesías Yeshua, que no eran cristianos, eran judíos, creyentes en el Mesías, se les llamaba la secta del camino. De hecho, Pablo, cuando no había visto en visión al Mesías y su corazón se había convertido, él perseguía, y ahí dice Hechos, a la secta de los del camino. Y aquí viene la continuación del versículo para nuevamente Shomer, aquí está, Shomer, lo primero que dice él, sus leyes, las jukah. Las jukah son el primer tipo de leyes o normas que el Eterno dejó en su Torá. Estas jukah, ya lo vamos a ver, son aquellas leyes que no son fáciles de entender, especialmente en la cultura en que vivía el pueblo de Israel. Por ejemplo, una jukah es cuando el Eterno le dice a su pueblo, no coman ciertos animales, no coman cerdo, por ejemplo, que es el más común del que hoy hablamos. No coman carne de cerdo. Por supuesto, en aquella cultura donde las otras naciones comían de todo, y que aquí el Eterno les diga, no coman carne de cerdo, fue algo extraordinario, fue algo también difícil de entender y más que, pues, por supuesto, no se conocían a profundidad, digamos, todas las enfermedades que puede producir el comer algunos animales, pero el Eterno le dice a su pueblo, no coman esta carne de animales, no coman cerdo, porque Él tiene planes poderosos, porque Él quiere un pueblo especial, un pueblo diferente. Y así que algunos de estos mandamientos no se entendieron. De hecho, la Escritura nos muestra que los israelitas no entendieron completamente algunos de los mandamientos como estas jukah, pero lo obedecieron por amor. Muchos de estos mandamientos, los israelitas no lo comprendieron, no comprendieron su significado, pero lo hicieron por amor, porque el Eterno lo había dicho. Otra juca muy popular que encontramos en la escritura es aquella que dice que no debemos sembrar en el mismo terreno semillas de diferentes alimentos o semillas de diferentes árboles. Por supuesto, tiene un significado que hoy en día se ha descubierto con la agricultura y el cuidado del suelo y proteger para que el suelo pueda mantenerse. eh, pero en aquel momento el Eterno estaba hablando de un significado más profundo y era no mezclar, no mezclarse con otras religiones, no mezclarse con otros pueblos que tenían costumbres paganas. El más famoso mandamiento Jucá es el mandamiento, el famoso mandamiento de la vaca roja o de la becerra roja, que habla también el libro de Hebreos, donde las cenizas de una vaca rojiza, que no eran muy comunes, la vaca rojiza eh, era, era muerta frente al templo, muy probablemente en el Monte de los Olivos, muy probablemente donde muere el Mesías Yeshua, allí mismo era sacrificada la vaca roja, y sus cenizas se mezclaban con aguas puras, aguas corrientes, que se rociaban sobre los que se habían contaminado de muerto. Un significado muy mesiánico que hayamos estudiado anteriormente. Así que el Eterno le está diciendo a su pueblo, las jukah, puede haber mandamientos que tú no entiendas hoy, que no comprendas, pero el Eterno lo ha pedido. Y si el Eterno lo ha pedido, ¿por qué no obedecerlo por amor frente a la gran bendición que Él mismo nos ofrece? Así que lo primero que dice el Eterno es las jukah, aquí traducido como leyes. Lo segundo que menciona aquí es las mitzvah. La mitzvah es traducido específicamente como mandamientos. Cuando en la escritura se habla de mandamientos, es la palabra mitzvah. La palabra mitzvah son los mandamientos en términos generales. Todos los mandamientos, incluyendo las jukah que ya vimos, son los mandamientos que el Eterno.
Algunos eruditos se han puesto a numerar los mandamientos, algunos de ellos han llegado a la cuenta de 613 mandamientos, que incluyen las 10 palabras, el decálogo, las 10 palabras famosas que son la base o el resumen de esos 613 mandamientos. Pero aquí viene otra palabra que se traduce como dictámenes y son los mishpat. En singular, mishpatín. ¿Qué son los mishpat? Los mishpatín son las leyes civiles, las leyes que sí eran fáciles de entender porque tenían que ver con mi prójimo. Por ejemplo, allí hay varios del decálogo, como no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Allá en Levítico aparece, no andarás chismoseando entre tu pueblo. También en Levítico aparece, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, ese mandamiento de amar al prójimo como mismo fue el que el mismo Mesías Yeshua, cuando se le preguntó cuál era el resumen de la ley, bueno, él escogió dos mandamientos. Uno de Deuteronomio 6 que dice, amarás el Shema, amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento que el Mesías extrajo de la Torá es el de Levítico, capítulo 18, cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Mesías Yeshua hizo el resumen diciendo que esa es la base de todos los demás mandamientos. Bueno, los mishpat son los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Por ejemplo, no robarlo. Si hay un robo, de acuerdo a Éxodo capítulo 21, quien cometió el robo tiene que restaurar y devolver lo robado con un adicional, por supuesto. Si no tiene con qué pagar, devolverse siervo del que le robó hasta que pague lo que ha robado. La ley de la restitución. Bueno, todos los mishpat tienen que ver con el prójimo. Y aquí la pregunta es, ¿cómo estamos actuando con nuestro prójimo? La Torah está llena de mandamientos hacia las viudas, hacia los huérfanos, hacia los extranjeros. ¿Cómo tratamos a los extranjeros de nuestro país? Hacia el que tiene necesidad, nuestro hermano. Restaurar al que está caído. Estamos cumpliendo los mandamientos, los mishpatim, que nos instan a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y nuestro prójimo no es solamente el que está más cercano. Cuando al Mesías Yeshua se le preguntó que quién era el prójimo, él habló acerca de un samaritano, el que se odiaba junto con los judíos, el que no era querido, ese es mi prójimo. Mi prójimo también es el que me hace daño porque el Mesías Yeshua nos dijo que debemos también incluso amar a los que nos hacen daño, a nuestros enemigos. Muy interesante. Y nos dice que debemos ayudar al que tiene necesidad, al que te pida, dale. Yeshua trajo esos mandamientos de la Torá al contexto del primer siglo donde él estaba viviendo. Mishpatim, amar al prójimo y hacer bien al prójimo. Es lo que nos pide el Eterno a través de este mandamiento. Pero hay uno más, aparte de las leyes civiles traducidas aquí como mishpatim o dictámenes, hay lo que se llaman los preceptos. Los preceptos en hebreo, edut, traducido como testigos, son los testigos o testimonios, como ustedes pueden ver allí en la definición del Strong 5715. Estos testimonios es aquello que nos hace diferentes del pueblo, aquello que da testimonio de nuestra fe. Por ejemplo, el Shabbat. Al guardar, al cuidar el Shabbat, tú das un testimonio a quienes te rodean de que tú tienes un Dios, que tú sigues al Dios, al eterno Yud-Hei Vав-Hei, Dios de Israel. Son testigos que nos hacen diferentes a los demás. Aquí también están las fiestas del Eterno. Las fiestas del Eterno también son Edut, el Pesach, o Pascua, el Pentecostés o Shavuot,
las primicias y los panes sin levadura, la fiesta, el Yom Teruah o el Día de Trompetas que celebramos con algunos de ustedes, el Yom Kippur o el Día de Expiación, Día del Perdón, y el Sukkot o tabernáculos o cabañas. Son edut, de acuerdo a la escritura. A través de ellas somos testigos. Por ejemplo, en el caso de los varones, cuando portan los tzitzit o los flecos para acordarse de los mandamientos del Eterno y no ir en pos de los pensamientos, son testigos. Todo aquello que, de acuerdo a la escritura, son edut, son testigos que dan testimonio de nuestra fe. Y también están incluidos en las palabras que aquí David está diciendo. Entonces tenemos a los mishpatim o las leyes civiles. Tenemos también los edut, que son los testigos o los testimonios, y también tenemos los juká, aquellos que no son fáciles de entender, no son entendibles a la mente humana, al raciocinio, como si son, por ejemplo, los mishpatim, porque por supuesto que entendemos que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero esos tres tipos de mandamientos, el Eterno nos los entregó en la Torá y los entregó para nuestro propio beneficio, para poder tener relaciones correctas con nuestro prójimo, tener relaciones con nuestro Dios a través de la Jucat, pero también dar testimonio de nuestra fe. Cuando la Biblia se habla acerca de los testimonios, está hablando acerca de esos mandamientos como el Shabbat, las fiestas y otros que dan testimonios. Y así que termina diciendo aquí David, eh, para que tengas éxito, para que seas sacal, para que eh, alcances aquello que deseas y termina diciendo allí, en todo lo que hagas y a dónde te diriges. Encontramos en la escritura, y ya para finalizar, el mensaje de hoy, encontramos en la escritura otro versículo más conocido todavía en nuestro mundo cristiano, donde el mismo Eterno le dice esas mismas palabras a Yehoshua o también Josué. De hecho, es muy conocido este texto. Perdón, ya me devuelvo. Aquí ya vamos. Aquí estamos en Josué, capítulo 1, muy conocido este texto, donde también el Eterno da las mismas palabras y le dije a Yoshua, algo que Moisés o Moshe en Deuteronomio 31 le había dicho a Yoshua diciéndole, esfuérzate. Aquí es el mismo Eterno el que le dice a Yoshua o Josué, Hasak, 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 esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que le prometí a tus antepasados. Por supuesto que Yoshua tenía un reto por delante, tenía que ahora llevar a Israel a la tierra prometida, iniciando por Jericó, por el oriente, por donde vendrá también el Mesías Yeshua a adentrarnos en la tierra prometida. Sigue diciendo, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para, nuevamente le dice lo mismo que las palabras de David, para shomer, para guardar, dice, toda la ley. Fíjense que aquí el mandamiento el mandamiento que está diciendo el Eterno no es algunas partes de la ley. Lastimosamente, en nuestro mundo cristiano se ha difundido la idea de que algunos mandamientos ya no tenemos que cumplirlos. Por supuesto que hay mandamientos que hoy no podemos cumplir porque no tenemos un templo en pie en la tierra, pero el templo en pie está en el cielo. Por supuesto que no podemos tener aquí sacerdotes porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo. No podemos ofrecer un sacrificio porque el sacrificio ya fue ofrecido. Pero la Torá sigue vigente. El mismo Yeshua lo dijo, hasta que pasen el cielo y la tierra, mis palabras
no pasarán, ni una J, ni una yud, ni una tilde pasará de esta ley. Sigue diciendo el Eterno para obedecer toda la ley que mi siervo Moshe te mandó. Y le dice, no te apartes de ella para nada. Y aquí viene la consecuencia. Lo que nos gusta, esto es lo que más nos gusta. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Y aquí la pregunta vuelve a nuestros oídos. ¿Queremos tener éxito en donde quiera que vayamos? En nuestras relaciones, en nuestros proyectos, en nuestros estudios también, en el trabajo. Bueno, el mismo Eterno dice hoy, ten valor. Hasak, Hasak, para obedecer toda la Torah que mi siervo Moshe te dijo. Y sigue diciendo, recita siempre el libro de la Torah. Vuelve y lo menciona. Donde está la palabra ley, es la palabra Torah. Y medita en él de día y de noche. Por eso le repetimos a nuestros hijos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Eterno es uno, el Eterno nuestro Dios, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón. Lo hacemos en la mañana y al acostarse. Y sigue diciendo, cumple con cuidado todo lo que está en él escrito. Y nuevamente le dice, y así prosperarás. Bueno, hoy vamos a escuchar muchas veces esta frase en nuestro planeta. eh, Próspero año nuevo. Aquí el Eterno está diciendo muchos siglos antes, milenariamente diciendo, ¿quieres tener prosperidad y éxito? Recita el libro de la ley, medita en él de día y noche y cúmplelo, cúmplelo. Yeshua lo mencionó en la parábola de la roca, de la casa sobre la roca y la casa sobre la arena. La casa sobre la arena es el que escucha, pero no pone en práctica. El que escucha y pone en práctica es como el que tiene una casa sobre la roca, firme. Vienen los ríos, la tempestad y está firme la casa. Termina diciendo aquí, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. Hasak, Hasak. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Adón, el Señor, tu Elohim, te acompañará donde quiera que vayas. En nuestro mundo cristiano escuchamos muchas veces este versículo, estos versículos de Josué capítulo 1. Esfuérzate y sé valiente, pero nos quedamos allí. ¿En qué nos pide el Eterno es ser esforzados y valientes? La pregunta la acabamos de contestar. En obedecer la Torah. Y sí, y solo sí, de esa manera tendrás éxito en donde quiera que vayas. La pregunta para nosotros hoy es, ¿quieres tener éxito? ¿Quieres prosperar en todo lo que hagas? ¿Quieres que tus relaciones estén bien? Muchas veces son las propagandas que encontramos, ¿sí? Le va mal en el amor, mal en las finanzas. Muy bien, el Eterno ya ha dado la respuesta milenariamente en su escritura y es, sigue el camino y obedece mis hukot, mis mishpatim y mis edot. Cumple y vivirás. Ese es el secreto que el Eterno tiene para hoy. En este 19 de Tebet de 5784 del calendario del Eterno, pero también en este 31 de diciembre del año 2023. Vamos a orar. Abba, gracias por tu palabra, porque nos has permitido finalizar el libro de Bereshit, el libro de Génesis. Y también, Señor, en el comentario del Haftará, nos muestra las palabras que resuenan hasta hoy y nos pides que seamos esforzados. Hazak, Hazak, sigue resonando hasta nuestros días. Gracias, Señor, porque con la promesa de que tú estás con nosotros, el mismo Yeshua también dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, que nos envías tu espíritu, que estás dispuesto, Señor, a prosperar nuestro camino, a darnos éxito. Pero nos pides una sola cosa, Señor, y es seguir el camino, obedecer los mandamientos, Señor. Aunque hoy no es tan común
Hoy no está de moda la Torá, está de moda la bendición de tener éxito. Pero Señor, sabemos que una cosa es consecuencia de la otra. Por eso, Señor, pedimos perdón por habernos desviado del camino, por seguir nuestros instintos, nuestras pasiones, Padre. Perdona nuestro corazón rebelde, nuestro corazón que se va hacia otros mandamientos. Incluso a veces nos perdemos en las fiestas de este mundo. Padre, pedimos tu perdón. Hacemos teshuvá corrigiendo el rumbo y en nuestro corazón con firmeza, Señor, con firmeza, con la firmeza que tú nos das, el esfuerzo que tú nos das, las fuerzas que nos das en caminar el camino, seguir el camino de la Torah. Gracias, Padre, por tu palabra. Amamos tu palabra, la abrazamos, la cuidamos y la protegemos como a lo que más amamos en este mundo. Gracias, Padre. Y lo pedimos por los méritos de el Melech, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bendiciones a todos en este día.